Asamblea aprueba amnistía para 268 personas que eran procesadas por diversos delitos, la mayoría vinculadas a las protestas de octubre de 2019. Gobierno negocia con farmacias privadas para abastecer de medicinas a pacientes de la red pública de salud. Masacre en Carchi. 4 integrantes de una misma familia fueron asesinados por un padre. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada en Televistazo. 268 personas recibieron amnistía por parte de la Asamblea, la mayoría de ellos defensores de la naturaleza y derechos comunitarios. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, buenas tardes. Sin embargo, hubo quienes cuestionaron que varios delitos no debieron incluirse entre ellos. Por ejemplo, varios de las protestas de octubre de 2019. Patricio Díaz nos cuenta que la sesión terminó casi a las 4:30 de la mañana. Son los abrazos del correísmo cuando se confirmaron los 99 votos que aprobaban las amnistías. Parte de sus miembros estaban en el listado. Igual sucedió con Pachacuti, incluso la presidenta de la Asamblea, con sus compañeros, y hasta uno de los rebeldes. Los luchadores populares, los defensores de los derechos humanos, hoy recuperan su libertad. Las amnistías se concedieron a 153 defensores comunitarios, 12 procesados por aplicar justicia indígena, 43 defensores de la naturaleza, 60 por el derecho a la resistencia, y entre ellos, la mayor parte protagonistas de las protestas de octubre de 2019. Dirigentes de la CONAIE como Leonidas Issa y el expresidente Jaime Vargas estaban en la lista. La amnistía se concede precisamente para pacificar una sociedad, para que vuelva la calma. Este, por ejemplo, es el festejo de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien esperaba los resultados en su despacho. Desde su partido, el correísmo, recordaron que 4 de sus principales dirigentes estaban procesados por supuesta rebelión en las protestas de 2019. Además de la prefecta, Virgilio Hernández, Cristian González y Jofer Poma. Lenin Moreno acusó de responsables. Escúchase bien, responsables de acciones desestabilizadoras a los miembros de la Revolución Ciudadana. Pero hubo quienes recordaron que, por ejemplo, el delito de secuestro, del que están acusados los líderes de la CONAIE, no es considerado dentro de la Constitución como beneficiario de las amnistías. No en secuestros, no en delitos de acción privada. Otros, desde el mismo oficialismo, rechazaron que sean perdonados quienes destruyeron Quito durante las protestas. Lo que hicieron en octubre del 2019 fue quemar esta capital de Quito, culminando en la quema de la Contraloría, aquí cruzando la calle. Durante la votación todo era relajado, como si ya el tema estuviera consumado. UNES y Pachacutic dieron sus votos completos. En el propio oficialismo, parte de sus legisladores votaron a favor. La izquierda democrática igualmente se dividió. Se requerían 92 y se consiguieron 99 votos, una jornada que concluyó cerca de las 4:30 de la mañana. Por cierto, más adelante en nuestros estudios de Ecuavisa entrevistaremos en vivo al asesor presidencial Diego Ordóñez para hablar sobre la amnistía concedida por la Asamblea a 268 personas. Y tras 2 días de viaje, 7 estudiantes ecuatorianos llegaron a Polonia luego de huir del conflicto bélico en Ucrania. Los jóvenes ecuatorianos buscan ahora la manera de quedarse en Europa. Francisco Garcés con los detalles de este caso. 7 estudiantes ecuatorianos lograron salir de Ucrania y escapar de la guerra.
Su periplo desde Sumi en la frontera con Rusia duró 2 días y su salida se consiguió con el apoyo de las autoridades de Turquía y la Cruz Roja Internacional. Ahora ellos se encuentran en Polonia en un hotel proporcionado por las autoridades ecuatorianas, pero de los 7, solo uno abordaría el vuelo humanitario que este domingo llegaría al país. Son 5 chicos de Santo Domingo, de los Colorados, una chica de Ambato y un chico de Cuenca, son los 7 de Sumi. Bueno, estamos viendo la posibilidad de los chicos que se queden allá en España a seguir sus estudios. Para los jóvenes y sus familias terminó una pesadilla que se extendió casi por 15 días, cuando ellos se encontraron atrapados por los bombardeos de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Ventajosamente nunca perdimos contacto con ellos, desde que inició el problema hasta cuando ahorita están ya en Polonia. Ahora la Cancillería centra sus esfuerzos en lograr la salida de Diego Moncayo, quien se encuentra en un pueblo fronterizo con Rusia y no ha podido abandonar ese sitio. Bueno, el día de ayer estuvo un poco decaído, nuevamente está con ánimo de luchar. Él manifiesta que él se ha dado cuenta que él tiene que salir por sus medios. Este domingo se realizará el tercer vuelo humanitario que repatriará a cerca de 200 ecuatorianos que salieron de Ucrania y se encuentran ya en Polonia. Hasta el momento ya son más de 510 los compatriotas que vivían en Ucrania y han vuelto al Ecuador. Vamos a otros temas. Hay conmoción e indignación en la comunidad de Calpaz del cantón Montúfar, en Carchi, tras el asesinato de 4 integrantes de una familia. La policía señaló que el autor de esta masacre mató a su hija de 8 años, a su cuñada y suegros. También dejó gravemente herida a su pareja. Hacemos contacto con nuestra corresponsal Paola Andrade, quien nos tiene más detalles de este caso. Paola. Buenas tardes, la población en Carchi está conmocionada tras la masacre que terminó con la vida de 4 personas, entre ellas una niña de 8 años de edad, todos miembros de una misma familia. El presunto responsable sería el ex conviviente de la víctima, que sobrevivió a los disparos durante la matanza y que ahora se encuentra en el Hospital Luis Gabriel Dávila de la ciudad de Tulcán. Más detalles en el siguiente informe. Dolor e indignación se vive en una comunidad de la provincia del Carchi por la masacre de una familia. Todo se origina por las agresiones que recibía una mujer por parte de su esposo. La decisión de terminar la relación se vio marcada por amenazas de muerte que sí se cumplieron. El atacante mató con disparos y un machete a su hija de 8 años, a su cuñada de 17 y a sus suegros, dejando con vida a su segunda hija de 2 años, quien presenció todo. Ella se encontraba en el sitio, pero ante ella no hace ningún tipo de acción. A su hijo, a su progenitora de 8 años de edad, con un arma de fuego, procede a realizar el impacto del disparo en la cabeza. Fue encontrada una carta donde se despedía de su mamá y pedía que por favor le bauticen a la niña que sobrevivió de esta matanza. La esposa del atacante está herida, tiene un disparo en su ojo y otro en su hombro. Ella en días pasados habría llegado a la fiscalía a denunciar las amenazas y agresiones, pero su decisión de frenar la violencia no fue suficiente. La nieta ha bajado el lunes a la fiscalía y en la fiscalía no le atendieron, sino que primero dijeron que no tenían pruebas. Criminalística realizó el levantamiento de los cadáveres, tanto del interior de la casa como de sus alrededores. Los celos hasta donde lo hicieron llegar y hasta donde llegara también. La policía maneja la hipótesis de que el responsable se suicidó porque así lo anunció en una carta. En tanto, la policía continúa con una intensa búsqueda para dar con el paradero del responsable. Con este informe retornamos a estudios. Muy buenas tardes. La bancada del correísmo, UNES, insistirá en la búsqueda de conformar una comisión que evalúe la gestión del órgano administrativo de la Asamblea Nacional CAL. Según el legislador Ronnie Aliaga, la nueva mayoría está constituida, mientras el movimiento Pachacutic llama a los asambleístas a dejar de lado los intentos de desestabilización.
Más allá de que no se haya logrado 70 votos porque faltó uno para conformar una comisión que evalúe la gestión del Consejo de Administración Legislativa, en el bloque de UNES no existe decepción, sino confianza. Dicen que una eventualidad no es derrota. La nueva mayoría está, y yo lo he mencionado, no es un tema coyuntural, es un tema coincidental. Coincidimos en este momento, la gran mayoría, en que hay que hacer una evaluación del Consejo de Administración Legislativa. Si lo analiza numéricamente, a nosotros al menos UNES, lamentablemente nos faltó un voto para alcanzar los 70 y hacer la evaluación. Pero será distinto en otra sesión donde estén completos todos los legisladores. En Pachacutic consideran que las intenciones del correísmo son otras, que eso de la evaluación no es sino un eufemismo para iniciar un plan que busca terminar de desinstitucionalizar el Estado. Hay un intento de desestabilizar a la institucionalidad de la Asamblea Nacional, en la cual hemos pedido a los asambleístas, a todos, no solo al bloque Pachacutic o la bancada de Pachacutic, a todos los asambleístas que tienen que respetar las reglas establecidas, tanto en el CAL como también en la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Pero que eso es una ficción, dicen desde UNES, un temor infundado, que lo único que ellos buscan es que la Asamblea se maneje de una forma distinta, de la forma que a ellos les parece adecuada. Antes era necesario hacer una evaluación del Consejo de Administración Legislativa, hoy es obligatoria hacer esa evaluación. En Pachacutic están conscientes de que no existe cohesión en el bloque legislativo, pero del ahogado el sombrero. Los rebeldes o los quienes quieran salir de Pachacutic es una postura muy personal de ellos, pero nosotros respetamos desde nuestra bancada a la institucionalidad democrática de la Asamblea y apoyamos a todos los asambleístas que trabajan en beneficio de los ecuatorianos. Lo cierto es que aún nada está dicho, que los cantos de victoria son coyunturales. El CAL sigue en la mira y la oposición a un voto de conseguir la mayoría que les permita continuar con su maniobra. Ahora recordemos varios de los casos que recibieron amnistías tras la decisión de la Asamblea y tienen relación a las protestas de octubre de 2019. ¿Qué sucedió esos días y de qué se los acusaba? Patricio Díaz nos recuerda. Eran los primeros días de octubre de 2019 y la ciudad de Quito estuvo sitiada, especialmente en el sector de la Asamblea y el Parque del Arbolito. Por varios días, los enfrentamientos entre policía y manifestantes llenaban de nubes de gas toda la zona. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, esto dejó 11 personas fallecidas, varios ciudadanos y policías gravemente heridos. Se pedía la derogatoria del decreto del entonces presidente Lenín Moreno, con el que subió el precio de los combustibles. ¿Pero por qué estaban procesados parte de quienes recibieron amnistía? Por ejemplo, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y el expresidente Jaime Vargas tenían varias causas, entre ellas el que lideraban una asamblea en la Casa de la Cultura, donde estaban retenidos varios policías. Periodistas también dijeron que no se les permitía salir. Uno de quienes logró dejar el lugar, luego resultó herido. El incendio de la Contraloría sorprendió una de las noches de protesta. Quienes fueron detenidos en el interior del edificio y estaban procesados también recibieron amnistía. El centro de las manifestaciones terminó así. Quito, luego de las protestas. La Fiscalía acusó del delito de rebelión a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Se allanaron sus viviendas, se los detuvo y luego han mantenido medidas alternativas a la prisión. El entonces asambleísta del correísmo, Jofre Poma, fue sentenciado por el delito de paralización de un servicio público como supuesto cómplice del ingreso ilegal a una instalación petrolera en Sucumbíos. Dirigentes del transporte, también procesados por paralización de servicios, recibieron igualmente amnistías. La amnistía implica el perdón y el olvido legal de estos hechos. Diego Ordóñez fue parte de la actual asamblea y ahora consejero de gobierno, doble razón para poder pronunciarse sobre lo ocurrido esta madrugada en el legislativo. Gracias por estar con nosotros. ¿Está de acuerdo usted que esta amnistía para 268 personas es en favor de la reconciliación y de la paz en el Ecuador y en favor de quienes han sido perseguidos por su resistencia social? Así lo dijo oficialmente la asamblea. Tania, buenas tardes.
No voy a comentar sobre esa argumentación. Voy a hacerme eco de esa argumentación. Si ese fuese el objetivo, esto es la reconciliación, no puede pensarse una reconciliación exculpando de culpa a una parte de los que participaron en los eventos de octubre del 19. Ustedes han hecho una recapitulación que trae a la memoria lo que significó esos días para la ciudad de Quito en particular y para el país en su conjunto. Policías y militares estuvieron participando en esos eventos para evitar que los desmandes lleguen a mayores, mucho más de los niveles a los que se llegó. Si la pacificación fuese el intento, entonces ¿por qué excluir a las fuerzas del orden de esa amnistía? Y me parece que no coincide la declaración o la exposición que he escuchado de algún asambleísta o de algunos asambleístas con lo que refleja esa amnistía. De acuerdo, esa amnistía refleja un interés político y electoral. De acuerdo, ¿cómo se toma justamente el hecho de que en esta amnistía general no se haya tomado en cuenta a los policías y militares que sí están enfrentando procesos de investigación y que continúan siendo afectados, digamos, por estos procesos judiciales? La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de explicar el alcance de lo que ha hecho. Al gobierno nacional no le corresponde sino cuestionar, porque en respeto a las atribuciones que le corresponde a la Asamblea no puede sino hacer lo que estamos haciendo en este momento, cuestionando, ¿no?, criticando el alcance de esa amnistía. Aun y además, cuando, perdón la interrupción, aun cuando algunos de los miembros del partido de gobierno, movimiento del gobierno, votaron a favor de esto. No, yo creo que hay que corregir. No han votado el movimiento, creo, ninguno de los militantes partidarios. Hay un grupo de independientes que sumaron sus votos, pero del partido de gobierno ninguno. Todos han votado en contra, porque esa es la convicción democrática que tenemos en relación con el uso de una herramienta de perdón, ¿no?, y el hecho de que no podía dejarse la impunidad todo aquello que sucedió en octubre del año 19. ¿Está de acuerdo en que esta amnistía generalizada es sinónimo de impunidad, como lo dicen muchos? Bueno, en realidad ese es el efecto jurídico, ¿no? Es el perdón legal de un acto delictual. Y se justifica en términos de lo que pretenden justificar, ¿no?, de pacificación. Pero insisto, esa pacificación no puede ser completa si se está excluyendo a las fuerzas del orden que protegieron la vida, la integridad y los bienes de los ecuatorianos de esa agresión que fue lo que ustedes acaban de rememorar, octubre del año 19, en particular en la ciudad de Quito. ¿Esta amnistía generalizada fue o no a cambio de mantener la presidencia de la Asamblea en manos de Guadalupe Llori? Acabo de escuchar las declaraciones que usted, del asambleísta Aliaga, en el sentido de que persistirán en la acción de constituir una comisión de evaluación, ¿no? Me parece a mí extraño que suceda eso si el bloque de Pachacutic se ha sumado al correísmo para ofrecer impunidad a todos los dirigentes políticos que estaban encausados del lado del correísmo y dirigentes sociales del lado del movimiento indígena. Es entonces me parece que esa gobierno... confluencia, pues... ¿Es entonces el gobierno perdedor con esta amnistía generalizada, dado a que hubo 99 votos? No, el gobierno no pierde en este escenario. Quien pierde es la democracia y quien pierde es la certeza de que es el diálogo político el único camino que permite superar los problemas. Porque lo que se ha hecho con esta amnistía es convalidar el hecho de que la violencia en las calles sirve para algo, y si no sirve para algo, por lo menos va a quedar a la impunidad. Y esto me parece que es un muy mal mensaje en términos de reconocer el diálogo y los entendimientos y no la vía violenta para solucionar los problemas. Tengo una última pregunta. ¿Lo que ha ocurrido en la Asamblea esta madrugada es acaso una razón más para pensar en la muerte cruzada desde el Ejecutivo? Es un tema que lo hemos pensado, digamos, a profundidad, la alternativa a la muerte cruzada, ¿no? Pero digamos que suma un punto adicional en términos de que en la Asamblea se está pensando más en una agenda político-electoral que en realidad en los temas que les interesa a los ciudadanos. ¿Cuál es el próximo paso que viene?
El próximo paso es que cada uno de los beneficiarios pues tendrá que presentar su acción ante jueces y quedarán pues exentos de toda responsabilidad de aquello que en las imágenes acabamos de ver hace un momento. ¿No habrá ninguna acción de parte de ustedes para que esta amnistía vaya también para policías y militares? Sin duda, vamos a hacer a profundizar el análisis para que militares y policías, quienes tienen el total respaldo del gobierno nacional, también se beneficien de una acción de esta naturaleza. Gracias a Diego Ordóñez, consejero gubernamental, por esta entrevista. Ya regresamos. Continuamos con lo que ocurre en el Consejo de Participación Ciudadana. Aunque los 3 consejeros de minoría regresaron a las sesiones del Pleno, solo estuvieron en el inicio, luego se retiraron. Sin embargo, la mayoría liderada por Hernán Ulloa sesionó por más de 11 horas y con sus 4 votos aprobó los reglamentos para elegir autoridades. Jacqueline Rodas con los detalles. Aunque Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos regresaron al Consejo de Participación Ciudadana, solo se quedaron en la primera parte de la sesión de este miércoles, que se extendió hasta las 11 de la noche. Luego de rechazar la presidencia de Hernán Ulloa y consignar su asistencia bajo protesta, se retiraron. Pero la mayoría cuenta con los votos, así que aprobaron varios reglamentos para la elección de autoridades, entre ellos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Decidieron que el sorteo de los 2 consejeros que deben salir se haga cuando termine el proceso de selección de los nuevos. Estándonos en un periodo electoral que merece que el Consejo de Participación haga los resguardos jurídicos necesarios para que se garantice el buen proceder de los actuales funcionarios del Consejo Nacional Electoral, pero también para determinar que el procedimiento correcto es una vez que ya haya culminado este proceso y tengamos el listado de los mejores calificados. También incluyeron un examen práctico. El reglamento se aprobó con los 4 votos de mayoría, la ausencia de Almeida y Rosero y la abstención de Juan Javier Dávalos, quien luego se conectó por Zoom. Uno de los cambios más delicados y que va a producir que se le meta la mano al Consejo Nacional Electoral es justamente esta prueba oral, entendiendo que esas respuestas van a ser calificadas obviamente de manera subjetiva. Si alguien que se siente capaz se postula, es importante también que demuestre su experticia y no únicamente que quede en una prueba escrita. La votación se repitió en la aprobación de reglamentos para la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, para la designación de superintendente de bancos, defensor del pueblo y Contralor General del Estado. Seguimos informando y pasamos a temas referentes a los estragos del invierno en el país. 2 casas se cayeron y unas 30 están en riesgo de colapsar tras las fuertes lluvias en la parroquia Gualel, en la provincia de Loja. 15 familias han tenido que evacuar y pedir albergue en viviendas de familiares o vecinos. Los agricultores y ganaderos tienen que realizar trasbordos para poder movilizarse, ya que la vía principal está en mal estado. Incluso el lodo ha ocasionado que una motocicleta quede atrapada. Mientras que en la provincia de Bolívar, habitantes del cantón Caluma están preocupados ante la crecida del río que lleva el mismo nombre, ocasionada por las constantes lluvias que se han registrado en la zona. Como podemos ver en las imágenes, la fuerte corriente del río mantiene en alerta a la población, quienes temen un desbordamiento y que las casas sean arrastradas. Al momento, personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos y del municipio recorre estas zonas para levantar mayor información. Ahora les contamos de una trágica noticia. 2 mujeres y una niña de 3 años fallecieron luego de que un árbol de aproximadamente 25 metros cayera sobre el río en el que se estaban bañando. Otros 2 menores de edad que también estaban en el sitio resultaron heridos. A continuación, un resumen del caso. Desde el aire se puede observar la magnitud de la tragedia. Un árbol de aproximadamente 25 metros de altura se desprendió de su raíz y cayó sobre varias personas que se bañaban en el río. Producto de esto, 2 mujeres y una niña de 3 años murieron. El hecho ocurrió la tarde de este miércoles en el balneario El Vado de la parroquia La Avanzada, en el cantón Santa Rosa, en El Oro.
Otros 2 menores de edad, de 5 y 7 años, resultaron heridos y fueron trasladados hasta el hospital Teófilo Dávila por la gravedad de sus heridas. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa explicó lo que provocó el incidente. Asimismo, un niño también que estaba bañándose también sobrevivió, pues no fue afectado por la caída del árbol, ¿no? Por efectos de la lluvia y los fuertes soles se secó. Asimismo, hay otros árboles en similares condiciones, los cuales pues... O sea, hay riesgo. El riesgo existe, ¿no? Mientras están los árboles así. Las víctimas eran integrantes de una misma familia y fueron identificadas como Amanda Ríos, de 28 años, Alejandra Ríos, de 30, y la pequeña Chuli Ríos, de 3. El teniente coronel Juan Carlos Barrio Nuevo, jefe policial del cantón, acudió al sitio e indicó que el hecho fue catalogado como un accidente. Y por versiones de los moradores, pues se conoce que posiblemente las 2 personas adultas y el menor hubiesen estado disfrutando un momento aquí en el río y el árbol se había desprendido de la ladera. Pues en este caso, pues la gente estaba tranquila disfrutando de un momento, ¿no? Equipos de socorro llegaron al lugar para retirar los cadáveres y trasladarlos hasta la morgue, en medio del dolor de sus familiares. Una pareja fue hallada muerta al ingreso de la vía a Mocache, en la provincia de Los Ríos. La mujer de 22 años y el hombre de 20 fueron atacados a tiros y sus cuerpos quedaron tendidos en la calzada. Ocurrió esta madrugada. Testigos aseguran que escucharon al menos 16 disparos. Los cuerpos fueron llevados al Centro Forense de Quevedo. Continuamos para contarles que organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo denunciaron que una jueza de Guayas retrasa la aceptación de una acción de protección en defensa de pacientes con enfermedades catastróficas. Aseguran que esas demoras ponen en riesgo la vida de personas que están a la espera de medicinas para sus tratamientos. William Young con más de este tema. La hija de Liliana tiene 5 años y padece una rara enfermedad, el síndrome de von Willebrand. Se trata de un trastorno hemorrágico ocasionado por bajos niveles de proteínas en su sangre y si no es medicada a tiempo, podría morir. A nivel nacional no había a dónde supuestamente adquirir el medicamento bajo su basta, pero como prácticamente a mí me dijeron que supuestamente no había a nivel nacional, o sea, tenía que resignarme que mi hija muera desangrada. Para su tratamiento se necesita medicina que no se puede conseguir fácilmente en el mercado debido a su alto costo y otros factores. Incluso requiere ser hospitalizada por sus constantes hemorragias. Casos como estos se repiten a diario a escala nacional. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección en diciembre pasado para que los hospitales públicos incluyan estas enfermedades en su planificación anual y así proveerse de los fármacos. Pero han pasado 3 meses y esa acción de protección aún no se resuelve. Y en 3 meses varios pacientes que no han recibido su medicina están condenados a que su enfermedad sea mucho más grave cada día más. Este retraso, según la Defensoría, pone en riesgo a miles de pacientes. Nosotros conocemos que alrededor de la provincia del Guayas hay alrededor de más de 25.000 pacientes con enfermedades catastróficas raras, huérfanas, que se están viendo que no existe medicina. Mientras el sistema judicial se toma su tiempo, padres de niños con enfermedades catastróficas siguen luchando por sus vidas, un día a la vez. Seguimos informando. Un hombre murió luego de caer desde un puente tras un accidente de tránsito en el noroeste de Guayaquil. Él estaba arreglando un desperfecto mecánico de un tráiler cuando otro pesado vehículo lo impactó. Diego Cuenca con los detalles de este caso. El accidente ocurrió aquí, en este puente sobre la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil. Eran aproximadamente las 5 de la mañana de ese jueves, cuando un tráiler sufrió un desperfecto mecánico en su chasis, por lo que su conductor tuvo que estacionarse en medio del puente. De inmediato, el copiloto de 64 años se bajó para arreglar el daño, cuando otro pesado vehículo se impactó contra la plataforma por la parte trasera. La fuerza del choque provocó que el hombre cayera de una altura de 10 metros desde el puente, quedando inicialmente herido sobre la calle. Yo ya me bajé, le digo, Martín, ¿dónde estás? Y ahí veo para abajo y le veo ya. Yo creí que estaba muerto, estaba boca abajo. Urgentemente fue trasladado al Hospital del Seguro Social, en el sur de la ciudad, donde falleció por múltiples fracturas y lesiones en su abdomen.
El fallecido fue identificado como Franklin Martínez García. De pronto no tuvo el alcance y es una negligencia del conductor de no conservar sus espacios y conducir con precaución en las noches. Ambos pesados vehículos tuvieron que ser remolcados por grúas hasta el centro de retención y los choferes implicados llevados ante la autoridad respectiva. En otro accidente, un hombre murió ahogado y otro resultó golpeado tras caer en una zanja de un sector popular del Cantón Durán, en Guayas. De acuerdo con los habitantes, el incidente se originó por el mal estado de las calles. Italo Ruiz nos cuenta más. Este es el momento en el que habitantes de la cooperativa Nuevo Horizonte, ubicada en el Cantón Durán, se lanzaron al agua para tratar de rescatar a las dos personas que cayeron a esta zanja. Tras unos segundos, sacaron al conductor de la camioneta, pero extraer al acompañante les tomó varios minutos. Cuando lo consiguieron, el hombre ya no respiraba. La camioneta se le volcó. Y cuando ya fuimos tarde para poderlo salvar ya al otro caballero ya. Kevin Quiñones fue uno de los habitantes que brindó ayuda. Cuando se llamó a la policía ya teníamos a las dos personas afuera ya. ¿Y alguna ambulancia tampoco? Demoraron la ambulancia también. Demoraron. Varias horas después, el vehículo también fue retirado del sitio. Los moradores de ese sector indican que el carro patinó por el mal estado de las calles antes de terminar en la zanja. En esa zanja allá donde usted ve, ahí en eso, aquí recto, por ahí no puede pasar ni volqueta ni tanquero. Y ya que no es el único incidente de ese tipo, reclaman el arreglo de las vías porque el acceso al lugar es muy difícil. Estaban rellenando al fondo, entraban volquetas, esas volquetas bañeras que llaman, el peso, esto fue hundiendo y el agua, el aguacero, dañaron las calles. Los tanqueros no quieren ni entrar, los tanqueros ni los colectivos porque esto está demasiado feo. Y si se les presenta una emergencia como la del martes, por citar un ejemplo, el auxilio tarda en llegar y eso si es que logra acceder. Yo tengo aquí 20 años, en los cuales los 20 años sufrimos de la misma vaina. El agua, en el verano el polvo, y no es justo ya, porque somos seres humanos y necesitamos vivir con dignidad. Así en la cooperativa Nuevo Horizonte esperan atención por parte de las autoridades municipales para el mejoramiento del sector. El Ministerio de Salud Pública informó que espera que a finales de este mes se aplique en el país el sistema de externalización de medicamentos a través de farmacias privadas. Carla Delgado nos informa. No es la primera vez que Vicente Aguilar debe comprar las recetas para las quimioterapias que su esposa se realiza en uno de los hospitales públicos de Quito. Por decir, en cada quimio más o menos alrededor de unos $200, ¿no? Porque tengo que comprar medicina, agua. Lo que da cuenta de que el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales de la red pública de salud persiste. Como uno de los mecanismos para solucionar este problema, el Ministerio de Salud anunció que implementará un sistema por el cual los medicamentos que se entregaban en los hospitales públicos ahora los dispensarán las farmacias privadas de manera gratuita. En esta fase vamos a anclar el sistema informático del Ministerio de Salud Pública con el sistema informático de las farmacias para poder tener un control de los fármacos que se entregan a nuestros pacientes. Explicó que se ha determinado al menos 350 fármacos de uso ambulatorio, es decir, los medicamentos que se receta a través de consulta externa. Quiero expresar públicamente que los convenios de adhesión de las farmacias no solamente van a ser con las cadenas grandes de farmacias, van a ser con todas las farmacias que deseen adherirse. Marcela Fuentes es propietaria de una de las farmacias más grandes de Quito. Asegura que aún este proceso no ha sido socializado. No sabemos absolutamente nada. Como siempre ha habido el monopolio con las grandes cadenas y las grandes empresas, entonces ese es otro tema bastante inquietante. Desde el Ministerio de Salud no han dado detalles de qué empresas farmacéuticas participarán. Solo advirtieron que esperan que este sistema se implemente a fin de mes y será el presidente Guillermo Lasso quien haga el lanzamiento oficial. Llegamos así al final de esta emisión de noticias. Gracias por su sintonía, Gaby. Que todos tengan una buena tarde.